En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el aroma a madera recién cortada se mezclaba con el aire fresco de las mañanas, vivía don Ernesto, un carpintero conocido por su honestidad y trabajo arduo. Su hogar, aunque modesto, siempre estaba lleno de vida y amor. Las risas resonaban desde la pequeña cocina donde Sofía, su única hija, solía ayudarle a preparar el desayuno mientras contaban anécdotas de la infancia. Para don Ernesto, Sofía era más que una hija, era su mayor orgullo y el motivo por el que cada día se levantaba al alba a tallar muebles con sus manos cansadas pero firmes. El taller de don Ernesto estaba justo detrás de su casa. No era grande, pero estaba repleto de herramientas que había coleccionado a lo largo de los años. A través de su trabajo había logrado mantener a su familia, brindando a Sofía la oportunidad de estudiar y soñar con un futuro mejor. No tengo mucho, hija, pero lo que tengo es tuyo, solía decirle mientras colocaba con esmero los acabados finales a una silla o una mesa que vendía en el mercado local. Sofía era el reflejo de los sacrificios de su padre. A sus 23 años había terminado sus estudios y comenzado a trabajar como maestra en la escuela del pueblo. Siempre mostraba una sonrisa cálida y una bondad que la hacía querida por todos. La relación entre padre e hija era especial, forjada en los años difíciles en los que habían enfrentado juntos los retos de la vida. Aunque su madre había fallecido cuando Sofía era apenas una niña, don Ernesto había hecho todo lo posible para llenar ese vacío con amor y dedicación. La comunidad en la que vivían era pequeña y unida. Los vecinos siempre admiraban a don Ernesto por su humildad y espíritu trabajador. Aunque no tenía los recursos de otros, su dignidad y valores eran inquebrantables. Su hogar, construido con sus propias manos, era un lugar donde el calor humano suplía cualquier carencia material. Las noches se llenaban de conversaciones a la luz de una lámpara antigua, acompañadas por el sonido de los grillos y el eco lejano del río que atravesaba el pueblo. El equilibrio de esta sencilla pero feliz rutina comenzó a cambiar cuando Sofía llegó un día a casa con una noticia que iluminó su rostro. Su novio, Alejandro, le había propuesto matrimonio. Don Ernesto, al escuchar esto, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba feliz de que su hija hubiera encontrado a alguien que la amara. Por otro, una sombra de preocupación se instaló en su corazón al pensar en el futuro. No era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero sabía que Alejandro provenía de una familia acaudalada de la ciudad y temía que las diferencias sociales pudieran complicar la unión. Mientras Sofía hablaba con entusiasmo de los planes para la boda, don Ernesto sonrió, aunque por dentro una inquietud comenzaba a crecer. Lo importante es que seas feliz, hija, le dijo, abrazándola con fuerza. En ese instante no podía imaginar los desafíos que estaban por venir, ni las pruebas que pondrían a prueba la fortaleza de su carácter y los lazos que compartía con su hija. La emoción del compromiso llenó el pequeño hogar de don Ernesto durante los días que siguieron. Sofía hablaba con entusiasmo sobre los preparativos, soñando en voz alta con una ceremonia donde la sencillez y el amor fueran los protagonistas. Sin embargo, a medida que las conversaciones avanzaban, pronto quedó claro que las expectativas de la familia de Alejandro eran muy diferentes. El primer encuentro entre ambas familias fue en un restaurante de la ciudad. Don Ernesto, con su mejor camisa de algodón y zapatos lustrados, llegó acompañado de Sofía. A pesar de su humildad, llevaba la cabeza en alto, orgulloso de estar al lado de su hija. Sin embargo, tan pronto como cruzó la puerta y vio las miradas rápidas y evaluadoras de los padres de Alejandro, sintió una punzada en el corazón. La madre de Alejandro, una mujer de modales refinados y un aire de superioridad, observó cada detalle, desde las manos ásperas de don Ernesto hasta la sencilla blusa que llevaba Sofía. Aunque sonrió educadamente, sus palabras estaban cargadas de condescendencia. Sofía, querida, seguro querrás algo más adecuado para la boda. Podemos encargarnos de eso, sugirió, dejando en claro que no confiaba en las capacidades económicas de la familia de la novia. El padre de Alejandro, un empresario robusto con una voz imponente, se unió a la conversación preguntando sobre los ingresos de don Ernesto de una manera que lo hizo sentir más como un interrogatorio que como una charla amistosa. Aunque don Ernesto intentó mantener la compostura, no pudo evitar sentirse fuera de lugar. A pesar de todo, su dignidad permaneció intacta. Respondió con calma, orgulloso de su trabajo honesto. Puede que no tengamos mucho,
pero siempre hemos tenido suficiente para ser felices, dijo con una sonrisa tranquila. Sofía notó la tensión en el ambiente y trató de suavizar la situación, pero las diferencias culturales y económicas eran innegables. Al regresar a casa esa noche, el silencio llenó el pequeño carro donde viajaban. Don Ernesto finalmente le habló con una voz suave pero firme. Hija, lo que importa no es cuánto tienen ellos, sino cuánto valemos nosotros como personas. Siempre debes recordar eso. Sin embargo, la reunión dejó una marca. Don Ernesto no podía dejar de preocuparse por cómo las diferencias sociales afectarían a Sofía en su nueva vida. Aunque nunca se lo dijo, temía que los prejuicios de los suegros de su hija terminaran lastimándola. Por su parte, Sofía también estaba inquieta, preguntándose si su amor por Alejandro sería suficiente para superar los desafíos que se avecinaban. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión sutil. Los padres de Alejandro tomaron control de muchos aspectos de la planificación de la boda, insistiendo en que el evento debía estar a la altura de las expectativas. Propusieron un lugar lujoso, una lista de invitados extensa y una decoración extravagante, decisiones que hicieron sentir a don Ernesto cada vez más pequeño en el proceso. A pesar de todo, don Ernesto no dejó de trabajar arduamente para contribuir con lo que pudiera. En su taller, pasaba largas horas diseñando y fabricando los muebles que servirían como regalo de bodas para su hija, poniendo en cada pieza su amor y dedicación. Aunque sabía que su aporte sería modesto en comparación con el derroche de la familia de Alejandro, estaba decidido a mostrar que lo más valioso que podía ofrecer era su esfuerzo, su corazón y la fortaleza de sus valores. Sin saberlo, las piezas para el conflicto estaban ya colocándose en su lugar, preparando el escenario para una noche que cambiaría la vida de todos. A medida que se acercaba la fecha de la boda, la disparidad entre ambas familias se hacía cada vez más evidente. Mientras los padres de Alejandro insistían en elegir hasta el más mínimo detalle de la ceremonia, don Ernesto sentía que su presencia en los preparativos era más simbólica que práctica. Sofía, atrapada entre dos mundos, hacía lo posible por mantener el equilibrio, pero la presión comenzaba a afectarla. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a su padre en el taller, las emociones finalmente se desbordaron. Con lágrimas en los ojos, confesó lo difícil que era para ella ver cómo su padre era tratado con condescendencia, como si su humildad fuera una vergüenza. Papá, no quiero que piensen que no somos suficientes, porque lo somos, dijo, aferrándose a él. Don Ernesto la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle calma. Hija, lo importante no es lo que ellos piensen de nosotros, sino lo que tú sabes en tu corazón. Nunca te avergüences de dónde vienes, le respondió con firmeza. Aunque don Ernesto intentaba ser un pilar para Sofía, por dentro cargaba con un peso cada vez mayor. En el pueblo los rumores comenzaban a circular. Los vecinos hablaban del trato frío de los suegros de Sofía y de los esfuerzos desmedidos que hacía don Ernesto para no dejar que su hija se sintiera menos en medio de tanto lujo. A pesar de esto, las muestras de apoyo no tardaron en llegar. Algunos amigos y clientes de toda la vida comenzaron a ofrecer ayuda, ya fuera con dinero o con palabras de ánimo. Don Ernesto, usted ha sido un ejemplo para todos aquí. No deje que nadie lo haga sentir inferior, le dijo una vecina mientras le entregaba un pequeño sobre con algunos ahorros. Aunque agradeció el gesto, don Ernesto no podía aceptar nada que no hubiera ganado con su propio esfuerzo. Su orgullo y dignidad eran inquebrantables, y eso lo mantenía fuerte a pesar de las dificultades. Mientras tanto, Sofía trataba de encontrar apoyo en Alejandro, pero incluso él parecía atrapado entre dos realidades. Aunque amaba a Sofía, también sentía la presión de cumplir con las expectativas de sus padres. En más de una ocasión, Sofía percibió en su prometido un silencio incómodo cuando surgían comentarios despectivos sobre su familia. Esto la lastimaba profundamente, aunque intentaba convencerse de que el amor que sentían sería suficiente para superar cualquier obstáculo. La familia de don Ernesto también sentía la tensión. Durante una cena, la hermana mayor de don Ernesto, que había viajado desde un pueblo cercano, expresó su preocupación. Hermano, no tienes que demostrar nada a nadie. Ya has hecho mucho por Sofía. Lo que importa es que ella sea feliz, le dijo con cariño. Aunque don Ernesto asintió, no podía evitar sentirse responsable de proteger a su hija de las miradas y comentarios que la hacían dudar de su valor. El día de la boda se acercaba rápidamente,
y con él la sensación de que algo grande estaba por suceder. Don Ernesto trabajaba en silencio en el taller, tallando las últimas piezas de los muebles que planeaba regalar a Sofía. Cada golpe de martillo, cada corte de la madera parecía contener una mezcla de amor, orgullo y una creciente inquietud. El banquete estaba destinado a ser un espectáculo de lujo y ostentación, un reflejo de la opulencia de la familia de Alejandro. Sin embargo, don Ernesto sabía que en ese escenario lo que realmente importaba no era el tamaño del evento, sino los valores que había inculcado en su hija. En su corazón sentía que la oportunidad de mostrar lo que realmente significaba el amor y la dignidad estaba a punto de llegar, aunque no podía prever de qué manera. El día de la boda finalmente llegó, trayendo consigo una mezcla de emociones. El salón donde se llevaría a cabo el banquete era impresionante, con candelabros brillantes y mesas adornadas con flores exóticas. Para don Ernesto, todo ese lujo parecía un mundo ajeno, una realidad que no reflejaba los valores sencillos pero profundos con los que había criado a Sofía. Sin embargo, su preocupación no estaba en los detalles superficiales, sino en el bienestar de su hija. Al verla en su vestido de novia radiante pero con una sombra de ansiedad en sus ojos, su corazón se llenó de orgullo y una pizca de inquietud. El momento de la ceremonia transcurrió con solemnidad, pero el verdadero contraste surgió al entrar al salón de recepción. La familia de Alejandro se movía con seguridad entre los invitados, la mayoría de ellos empresarios y figuras destacadas de la ciudad. Por otro lado, la presencia de don Ernesto y algunos familiares cercanos de Sofía se sentía discreta, casi como una nota fuera de lugar en la elegante partitura que los suegros habían orquestado. Durante el brindis inicial, los padres de Alejandro tomaron la palabra. Su discurso estaba lleno de halagos hacia su hijo y referencias sutiles a las circunstancias humildes de la familia de Sofía. Cada palabra parecía una daga envuelta en terciopelo, y aunque muchos invitados aplaudieron, don Ernesto mantuvo una expresión serena, resistiendo la tentación de responder. El momento que marcó la noche llegó cuando el padre de Alejandro, con una sonrisa que parecía más condescendiente que genuina, hizo un comentario durante su discurso que hizo que todos se tensaran. Es admirable cómo el amor trasciende las diferencias. Después de todo, no siempre se necesita tenerlo todo para merecerlo todo. Algunas risas contenidas resonaron en el salón, mientras otras personas miraban incómodas hacia don Ernesto. Sofía, incapaz de ocultar su incomodidad, buscó la mirada de su padre. Alejandro, por su parte, bajó la cabeza, evitando el contacto visual. Fue entonces cuando don Ernesto, con calma y dignidad, se levantó de su asiento. Todos los ojos se volvieron hacia él y el murmullo en el salón se desvaneció hasta que solo quedó el sonido del micrófono mientras lo tomaba en sus manos. Su figura, aunque sencilla, proyectaba una autoridad que nadie podía ignorar. Con voz firme comenzó. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, celebrando el amor entre mi hija Sofía y Alejandro. Para mí, como padre, no hay mayor felicidad que ver a mi hija unirse a alguien a quien ama y que espero la ame con la misma intensidad. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose un momento en los padres de Alejandro. Es cierto, no tengo mucho en términos materiales. Todo lo que poseo lo he ganado con estas manos que han trabajado duro para dar lo mejor a mi hija. Pero aunque carezca de riquezas, tengo algo invaluable, la satisfacción de haber criado una mujer fuerte, bondadosa y digna. Y eso, señores, no tiene precio. El silencio en el salón era absoluto. Los invitados, que minutos antes se reían, ahora escuchaban con atención. Sofía, con lágrimas en los ojos, miraba a su padre con admiración. La noche había cambiado de tono, y don Ernesto estaba a punto de demostrar que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en valores y amor. Don Ernesto permaneció de pie frente al micrófono con una serenidad que contrastaba con la tensión palpable en el ambiente. Su voz, pausada pero cargada de emoción, continuó resonando en el gran salón. Hoy, mientras veo a mi hija comenzar esta nueva etapa de su vida, no puedo evitar recordar cada sacrificio que hicimos juntos. Sofía no solo es el fruto de mi esfuerzo, sino de la fortaleza que ella misma ha demostrado en cada paso de su camino. Es una mujer que no necesita que nadie le regale nada porque todo lo que tiene lo ha ganado con su dedicación y su corazón puro. Las palabras de don Ernesto comenzaban a calar en los presentes. Algunos bajaban la mirada, avergonzados por sus risas anteriores,
mientras otros asentían, conmovidos por la sinceridad de su discurso. Quiero compartirles algo que me enseñó la vida, continuó, dirigiendo su mirada hacia Alejandro y sus padres. El respeto y el amor no se compran, se ganan. Y eso es algo que Sofía sabe dar mejor que nadie, porque aunque nosotros no tengamos riqueza, siempre hemos tenido valores, honestidad, trabajo duro y sobre todo amor. Un amor que no necesita adornos ni lujos porque brilla por sí mismo. En ese momento, Alejandro se levantó de su asiento como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Se acercó a Sofía y tomó su mano con fuerza, mirándola con un gesto de arrepentimiento. Lo siento, murmuró, aunque sus palabras quedaron apenas entre ellos. Era evidente que el discurso de don Ernesto había encendido algo en él, un reconocimiento tardío de lo que realmente importaba. El salón, que antes estaba lleno de murmullos, seguía en un silencio absoluto. Los suegros, visiblemente incómodos, evitaban las miradas inquisitivas de algunos de los invitados. Pero don Ernesto no buscaba humillarlos, su intención era más profunda, un recordatorio para todos de lo que verdaderamente define a una familia. Al final del día, no importa cuánto dinero tengamos o cuántas cosas poseamos, lo que importa es cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos las dificultades y cómo nos mantenemos fieles a quienes somos. Y yo estoy aquí, orgulloso de quién soy y de quién es mi hija. El aplauso comenzó como un murmullo tímido, pero pronto creció hasta llenar el salón. No era solo un reconocimiento a don Ernesto, sino a las verdades simples pero poderosas que acababa de expresar. Sofía lloraba en silencio, mientras apretaba la mano de Alejandro, sintiendo un alivio y una admiración que la hicieron sonreír en medio de sus lágrimas. Los invitados comenzaron a acercarse a don Ernesto, algunos para estrecharle la mano, otros para felicitarlo por sus palabras. Incluso los amigos más cercanos de los padres de Alejandro parecían cuestionar sus propios prejuicios. La madre del novio, todavía algo rígida, finalmente se levantó y tras un momento de duda se acercó a don Ernesto. Fue un discurso hermoso, dijo, con una sonrisa contenida que parecía más un acto de reconciliación que de orgullo. Esa noche, lo que comenzó como una boda marcada por el contraste entre dos mundos, terminó siendo un encuentro donde la humanidad, la humildad y el amor superaron cualquier diferencia. Mientras las luces del salón brillaban, el verdadero brillo estaba en los corazones de quienes habían escuchado las palabras de don Ernesto y las habían dejado cambiar algo dentro de ellos. Cuando la ceremonia llegó a su fin, el ambiente en el salón era completamente distinto al del inicio de la noche. Lo que antes había sido un escenario de lujo superficial y tensiones veladas, ahora estaba lleno de una calidez inesperada. Don Ernesto, con su sencillo traje y su corazón lleno de amor por su hija, se había convertido en el centro de una historia que nadie olvidaría. Sofía, todavía emocionada por las palabras de su padre, lo abrazó con fuerza mientras le susurraba: «Gracias, papá. Nunca podría estar más orgullosa de ti». Alejandro, al lado de Sofía, parecía haber cambiado su postura. Su mirada, que antes reflejaba una mezcla de inseguridad y presión, ahora brillaba con una determinación nueva. Don Ernesto tiene toda la razón. Yo también quiero ganarme su respeto, y le prometo que voy a cuidar de Sofía como usted siempre lo ha hecho, dijo, extendiendo su mano con sinceridad. Don Ernesto aceptó el gesto, pero no sin antes mirarlo directamente a los ojos. Alejandro, no se trata solo de promesas, se trata de acciones, pero confío en que tú y Sofía encontrarán su camino juntos. Con esas palabras, la relación entre ambos hombres se transformó de una distante tolerancia a un entendimiento mutuo basado en el respeto. Mientras tanto, los suegros de Sofía permanecían en un rincón, todavía procesando lo ocurrido. La madre de Alejandro, quien siempre había mostrado una actitud fría hacia la familia de Sofía, se acercó finalmente a don Ernesto. «Creo que le debo una disculpa», comenzó con voz vacilante. «Es evidente que subestimé lo que usted y su hija han logrado juntos. A veces olvidamos que lo más importante no tiene precio». Don Ernesto asintió, sin rencor en su semblante. «Todos podemos aprender algo nuevo, señora. Lo importante es no olvidar lo que realmente importa». La fiesta continuó con un espíritu renovado. Los invitados, que antes se movían en grupos separados según su posición social, comenzaron a mezclarse, hablando y riendo como si fueran viejos amigos. Las diferencias que habían sido tan evidentes al inicio de la noche parecían haberse desvanecido en la atmósfera cálida creada por las palabras de don Ernesto.
En un momento tranquilo, Sofía y Alejandro se sentaron junto a don Ernesto en una mesa apartada. Papá, dijo Sofía con una sonrisa que iluminaba su rostro, hoy me recordaste porque siempre he sentido tanto orgullo de ser tu hija. Todo lo que soy, lo soy gracias a ti. Don Ernesto, conmovido, tomó la mano de su hija. Y todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque tú siempre has sido mi mayor tesoro. Ahora es tu momento de construir tu propia vida con Alejandro. Solo recuerden siempre lo que es realmente importante. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a despedirse, el padre de Alejandro se acercó a don Ernesto. Su semblante, normalmente serio y altivo, estaba más relajado. Señor Ernesto, hoy me ha dado mucho en qué pensar. Tal vez fui demasiado duro al principio, pero quiero que sepa que respeto profundamente lo que representa. Espero que podamos empezar de nuevo como familia. Don Ernesto sonrió. Siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Cuando las luces del salón se apagaron y la familia regresó a sus hogares, el recuerdo de esa noche quedó grabado en todos. No era solo la boda de Sofía y Alejandro, un testimonio de que la verdadera riqueza reside en el amor, la humildad y la capacidad de unir corazones, incluso en los escenarios más inesperados. La mañana siguiente a la boda, el sol asomaba entre las montañas, iluminando el pueblo con una luz suave y cálida. Don Ernesto, a pesar del cansancio de la noche anterior, ya estaba despierto, sentado en su pequeño taller con una taza de café humeante entre las manos. Las emociones de la boda seguían frescas en su mente, pero lo que más le llenaba era el rostro feliz de Sofía, una imagen que se quedaría con él para siempre. Mientras meditaba en silencio, la puerta del taller se abrió lentamente. Era Sofía, con su vestido sencillo y una sonrisa que hablaba más que cualquier palabra. «Papá, ¿puedo pasar?», preguntó con ternura. Don Ernesto asintió, señalándole una silla cercana. «Siempre, hija. Este lugar siempre será tuyo». Sofía se sentó junto a su padre observando las herramientas y las piezas de madera que tanto la habían acompañado en su infancia. «Anoche fue más especial de lo que jamás imaginé», dijo, rompiendo el silencio. «Tuve miedo, papá. Pensé que no sería capaz de manejar todo lo que estaba pasando, pero tus palabras cambiaron todo. Recordé quién soy, quién somos». Don Ernesto sonrió con los ojos brillando de orgullo. «Hija, los momentos difíciles son los que nos muestran nuestra verdadera fortaleza. Anoche no solo fue un cambio para ti, sino para todos nosotros. Incluso la familia de Alejandro entendió algo importante, algo que quizás nunca habían considerado». Sofía sintió, recordando cómo los padres de Alejandro se habían acercado tímidamente a ella después del banquete. La madre, que antes la había tratado con indiferencia, le había pedido disculpas y ofrecido un abrazo torpe pero sincero. «Creo que hasta ellos aprendieron una lección, papá. Tu humildad les enseñó más que cualquier riqueza que hayan conocido». Mientras hablaban, Alejandro llegó al taller, luciendo diferente, como si la noche anterior hubiera dejado una huella profunda en él. «Buenos días, don Ernesto», saludó con un respeto palpable en su voz. «Sofía quería hablar contigo y con tu papá, si puedo». Don Ernesto asintió dándole la bienvenida con una sonrisa. «Siempre hay espacio para una conversación honesta, muchacho». Alejandro tomó asiento, juntando las manos nerviosamente antes de hablar. «Quiero pedirles perdón, a ambos. Anoche me di cuenta de lo mucho que me he dejado influir por lo que otros esperan de mí, especialmente mis padres. Pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es ser digno de Sofía y de esta familia. Quiero aprender de ustedes». Las palabras de Alejandro resonaron profundamente. Don Ernesto lo observó por un momento antes de responder. «Alejandro, todos cometemos errores y no hay vergüenza en reconocerlos. Lo importante es lo que haces después. Si estás dispuesto a construir algo verdadero con Sofía, tienes todo mi apoyo. Pero recuerda siempre, el respeto no es algo que se da por sentado, es algo que se cultiva cada día». Sofía tomó la mano de Alejandro, mientras una nueva confianza se formaba entre ellos. Ese día, en el modesto taller de don Ernesto, las bases de una relación más fuerte y auténtica comenzaron a forjarse. Y mientras el sol continuaba su ascenso, iluminando cada rincón del pequeño pueblo, don Ernesto sintió que, a pesar de los desafíos, el futuro de su hija estaba en buenas manos. Una vez más, la humildad y los valores que siempre había defendido se habían convertido en un legado que transformaría no solo a su familia, sino también a quienes habían tenido la fortuna de escucharlo. En las semanas que siguieron a la boda,
Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente para don Ernesto y Sofía. Aunque ella había iniciado su nueva vida con Alejandro, visitaba con frecuencia la casa donde había crecido, buscando la tranquilidad que siempre le había ofrecido su padre. Alejandro también se unió a estas visitas, cada vez más cómodo en el entorno humilde, pero lleno de amor que tanto admiraba. Un día, mientras Alejandro ayudaba a don Ernesto a reparar una vieja mesa en el taller, surgió una conversación que marcó un punto importante en su relación. Don Ernesto, comenzó Alejandro, mientras ajustaba una tabla, he estado pensando mucho en lo que dijo aquella noche en la boda, sobre el respeto y el valor del esfuerzo. Me doy cuenta de que he pasado gran parte de mi vida sin entender realmente lo que significan esas palabras. Don Ernesto, que lijaba una pieza de madera con movimientos pausados, levantó la vista hacia él. Aprender el valor del esfuerzo no siempre es fácil, Alejandro. A veces la vida nos da todo tan rápido que no llegamos a apreciar lo que tenemos. Pero nunca es tarde para empezar. Alejandro asintió, claramente reflexionando. Quiero ser mejor, para Sofía y para mí mismo. Quiero aprender a construir algo con mis propias manos, no solo depender de lo que me han dado. Don Ernesto sonrió, esta vez con un toque de complicidad. Entonces estás en el lugar correcto. Este taller puede enseñarte mucho más que carpintería, Alejandro. Aquí se aprende paciencia, dedicación y sobre todo a poner el corazón en lo que haces. A partir de ese día, Alejandro comenzó a pasar más tiempo en el taller, ayudando a don Ernesto con pequeños proyectos mientras aprendía a manejar las herramientas. Aunque al principio sus manos inexpertas cometían errores, no se desanimaba. Sofía, al ver este cambio en su esposo, se sentía orgullosa y emocionada. Para ella, la conexión entre su padre y Alejandro era una señal de que su familia estaba encontrando un terreno común basado en el respeto y la colaboración. Mientras tanto, en la ciudad, los padres de Alejandro también experimentaban un cambio. La madre de Alejandro, recordando las palabras de don Ernesto, había comenzado a involucrarse en obras benéficas, algo que antes consideraba innecesario. Aunque aún tenía sus reservas, empezaba a ver las cosas desde una perspectiva diferente. El padre de Alejandro, por su parte, había dejado de presionar tanto a su hijo, permitiéndole tomar decisiones más independientes. Un fin de semana, los suegros de Sofía visitaron el pueblo por primera vez desde la boda. Aunque al principio la tensión era evidente, el ambiente se relajó cuando don Ernesto los recibió en su casa con su hospitalidad habitual. Preparó una comida sencilla pero deliciosa, acompañado de historias del pueblo y anécdotas de su vida como carpintero. Durante la sobremesa, la madre de Alejandro se sinceró. Don Ernesto, debo admitir que venir aquí me ha hecho entender muchas cosas. He vivido demasiado tiempo pensando que el valor de las personas se mide por lo que tienen, y estaba equivocada. Este lugar, su familia, tienen algo que nunca había encontrado en mi mundo, algo verdadero. Don Ernesto la miró con una sonrisa cálida. A veces solo necesitamos detenernos un momento para ver lo que realmente importa. Esa visita marcó un nuevo comienzo para ambas familias. Aunque sus mundos seguían siendo diferentes, los lazos que se estaban formando eran más fuertes que cualquier diferencia material. En el pequeño taller, en la humilde casa de don Ernesto, estaban construyendo algo mucho más valioso. Una familia unida por el amor, el respeto y el entendimiento mutuo. Los días transcurrían tranquilos y la relación entre ambas familias continuaba transformándose lentamente. Sofía y Alejandro habían decidido quedarse en el pueblo por unos meses, buscando un respiro del bullicio de la ciudad y en parte para acercarse más a las raíces de Sofía y a la forma de vida que don Ernesto valoraba tanto. Alejandro, que había pasado la mayor parte de su vida rodeado de comodidades, comenzó a descubrir una satisfacción inesperada en las pequeñas cosas. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba con don Ernesto en el taller, Sofía llegó con una noticia que parecía iluminar su rostro. Papá, Alejandro, necesito que dejen sus herramientas un momento. Hay algo que debo decirles, anunció con entusiasmo. Ambos hombres dejaron lo que hacían y se volvieron hacia ella, curiosos por su expresión radiante. Voy a ser mamá, dijo Sofía con una sonrisa que se ensanchaba con cada palabra. Don Ernesto sintió una oleada de emociones que lo dejaron sin habla por un momento. Luego, sin decir nada, caminó hacia Sofía y la abrazó con fuerza. Alejandro, visiblemente emocionado, se unió al abrazo, formando un círculo de amor y esperanza en el modesto taller. Un nieto,
o nieta, murmuró don Ernesto, como si estuviera probando las palabras por primera vez. Este taller va a necesitar un banco pequeño para cuando crezca, añadió con una sonrisa amplia, causando risas entre los tres. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo y los vecinos comenzaron a acercarse para felicitar a la familia. Las visitas de amigos y familiares llenaron la casa de don Ernesto con risas y buenos deseos. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de los padres de Alejandro, quienes llegaron al pueblo apenas unos días después de enterarse. Cuando llegaron, la madre de Alejandro, vestida con su habitual elegancia, llevaba en las manos una pequeña caja envuelta en papel fino. Al entrar a la casa de don Ernesto, su actitud parecía más relajada que en visitas anteriores. «No podía quedarme sin venir a felicitarte, Sofía», dijo mientras extendía el regalo. Dentro de la caja había una delicada manta de lana blanca, tejida a mano. «Esto lo hice yo», confesó, un poco nerviosa. «No soy muy buena en estas cosas, pero quería intentar algo especial para mi futuro nieto o nieta». Sofía la abrazó, emocionada por el gesto sincero. «Gracias, es hermoso. Significa mucho para mí», dijo con genuina gratitud. Alejandro observaba la escena, claramente conmovido por los cambios que veía en su madre. Mientras tanto, don Ernesto y el padre de Alejandro conversaban en el patio. «Parece que este pequeño que viene en camino ya está uniendo más a nuestras familias de lo que yo habría imaginado», dijo el hombre de negocios sonriendo. Don Ernesto asintió, mirando al cielo. «Los niños tienen esa magia. Nos obligan a mirar al futuro con esperanza». Esa tarde las dos familias compartieron una comida bajo el árbol grande del patio. Rieron, conversaron y dejaron atrás las tensiones que una vez los dividieron. Por primera vez no se sentían como dos mundos distintos, sino como una familia creciendo junta. Y en el corazón de todo, don Ernesto sabía que el legado de amor y valores que había construido ahora sería transmitido a una nueva generación. Con la noticia del bebé en camino, la casa de don Ernesto se convirtió en un centro de actividad constante. Sofía y Alejandro, entusiasmados con la llegada de su primer hijo, comenzaron a hacer planes para el futuro. Querían que el niño creciera cerca de la familia, rodeado de los mismos valores y amor que habían moldeado la vida de Sofía. Don Ernesto, por su parte, encontraba nuevas fuerzas en cada día. En el taller comenzó a trabajar en un proyecto especial. Una cuna hecha a mano para su futuro nieto o nieta. Cada tabla que cortaba y cada clavo que clavaba llevaban su amor, su experiencia y sus sueños para la próxima generación. Mientras tallaba delicados detalles en la madera, su mente se llenaba de recuerdos de cuando Sofía era una niña y de cómo había construido para ella una pequeña cama con las mismas manos que ahora creaban esta cuna. Una tarde, Alejandro llegó al taller y encontró a don Ernesto concentrado en el trabajo. «¿Puedo ayudar, don Ernesto?», preguntó con un tono respetuoso, pero lleno de entusiasmo. Don Ernesto lo miró por un momento y sonrió. «Claro que sí, muchacho. Pero ten cuidado, esto no es solo una cuna, es una promesa para alguien muy especial». Juntos pasaron las semanas siguientes trabajando en el proyecto. Alejandro, aunque aún torpe con las herramientas, ponía todo su esfuerzo en aprender. Don Ernesto notó cómo la actitud de Alejandro había cambiado desde aquella noche en la boda. Ahora veía a un hombre dispuesto a esforzarse, a construir algo con sus propias manos y a valorar lo que el esfuerzo significaba. «No está nada mal, Alejandro», dijo don Ernesto mientras inspeccionaba el trabajo. «Si sigues así, pronto serás tan bueno como yo». Mientras tanto, Sofía se dedicaba a preparar el hogar. Con la ayuda de su madre política, decoraba la habitación del bebé y seleccionaba pequeños detalles que hacían que todo se sintiera más real. Las visitas de los padres de Alejandro al pueblo se hicieron más frecuentes, y con cada encuentro la relación entre las dos familias se fortalecía. La madre de Alejandro, antes distante y reservada, comenzó a participar activamente en las actividades familiares, incluso ayudando a Sofía con tareas simples como tejer pequeños adornos para la cuna. Un fin de semana, las familias decidieron organizar una celebración íntima en el patio de don Ernesto para marcar la cuenta regresiva hacia la llegada del bebé. Los vecinos, amigos y familiares se unieron en una tarde llena de risas, comida casera y música. Alejandro y Sofía, rodeados de amor y apoyo, sintieron que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos, una familia que trascendía las diferencias. Durante la celebración, don Ernesto tomó la palabra como ya se había vuelto costumbre en momentos importantes.
Este pequeño que viene en camino no solo es una bendición para Sofía y Alejandro, sino para todos nosotros. Es un recordatorio de que las cosas importantes de la vida no tienen que ver con lo que poseemos, sino con lo que construimos juntos. Y aquí esta familia está construyendo algo fuerte, algo verdadero. Las palabras de don Ernesto resonaron entre los presentes. Mientras los invitados aplaudían, Sofía y Alejandro lo miraron con gratitud, sabiendo que él era el corazón de todo lo que estaban logrando. Esa noche, bajo el cielo estrellado del pueblo, las dos familias se sintieron completamente unidas, listas para dar la bienvenida a la nueva vida que estaba por llegar. Con el tiempo avanzando rápidamente y la llegada del bebé cada vez más cerca, la vida en el pueblo se llenó de una expectativa tranquila pero emocionante. Don Ernesto continuaba trabajando en la cuna, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Era más que un simple objeto. Para él, era un símbolo de esperanza, una conexión tangible entre generaciones. Una mañana, mientras don Ernesto daba los últimos retoques a la cuna, Sofía llegó al taller, su barriga ya prominente. Se sentó en una silla cercana y lo observó trabajar en silencio. Después de unos momentos, habló con una sonrisa nostálgica. Papá, recuerdo cuando me hiciste mi primera cama. Era pequeña, pero la llenaste de detalles hermosos. Me sentía como una princesa cada vez que me acostaba en ella. Don Ernesto detuvo su trabajo por un momento y se giró hacia su hija. Eras mi princesa, Sofía, y ahora estás a punto de ser madre. Este bebé será la continuación de todo lo que hemos construido juntos. Mientras padre e hija compartían ese momento, Alejandro llegó con un paquete grande entre sus brazos. Don Ernesto, Sofía, quiero mostrarles algo, dijo, colocando el paquete sobre una mesa. Con cuidado, lo abrió, revelando una colcha que había encargado especialmente para el bebé. Estaba bordada con símbolos de ambos mundos, las montañas y el río del pueblo, junto con detalles más modernos que representaban la vida que él y Sofía estaban construyendo juntos. Quería algo que representara lo que estamos formando como familia, explicó Alejandro. Un recordatorio de que nuestras diferencias son parte de lo que nos hace fuertes. Sofía se levantó y lo abrazó, visiblemente conmovida. Es perfecto, Alejandro. Este bebé va a tener lo mejor de ambos mundos. A medida que se acercaba la fecha del nacimiento, los padres de Alejandro también hicieron más visitas al pueblo. En una de esas ocasiones, la madre de Alejandro propuso algo inesperado durante una comida familiar. He estado pensando que después del nacimiento podríamos hacer una ceremonia especial, algo que combine nuestras tradiciones con las de ustedes. Don Ernesto, quien había estado comiendo en silencio, levantó la vista con interés. ¿Una ceremonia? ¿Qué tienes en mente? La madre de Alejandro explicó que en su familia había una tradición de plantar un árbol para conmemorar la llegada de un nuevo miembro. Podríamos hacerlo aquí, en el pueblo, en un lugar que sea especial para Sofía y Alejandro. Así, el árbol representará las raíces que ambos están plantando como familia. La idea fue recibida con entusiasmo. Para don Ernesto, la propuesta tenía un significado profundo. Un árbol es un símbolo poderoso, crece fuerte, pero siempre se aferra a sus raíces. Me gusta esa idea, dijo, mientras un sentimiento de unidad comenzaba a afianzarse aún más entre las dos familias. Los días previos al nacimiento estuvieron llenos de actividad. Los vecinos, emocionados, ayudaron a preparar todo lo necesario desde la habitación del bebé hasta el lugar donde se plantaría el árbol. La cuna, finalmente terminada, fue llevada al cuarto con gran cuidado, y Alejandro no pudo evitar acariciar la madera lisa, admirando el trabajo que había hecho junto a don Ernesto. El aire en el pueblo estaba impregnado de una mezcla de tranquilidad y anticipación. Mientras el reloj avanzaba, las dos familias, ahora unidas, esperaban el momento en que el nuevo miembro llegaría para marcar el inicio de un capítulo completamente nuevo. La noche en que Sofía comenzó a sentir las primeras contracciones, el pequeño hogar de don Ernesto se llenó de una energía nerviosa pero emocionante. Alejandro, que hasta entonces había mantenido la calma en cada etapa del embarazo, se mostró repentinamente inquieto, revisando una y otra vez la bolsa que habían preparado para el hospital. Don Ernesto, por otro lado, permanecía sereno, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y alegría. Sofía, respira hondo, le dijo don Ernesto mientras la ayudaba a sentarse. Todo va a salir bien, este es el momento que hemos estado esperando. Alejandro, al escuchar las palabras tranquilizadoras de don Ernesto, pareció calmarse un poco.
Papá, ¿estás seguro de que estamos listos? Preguntó, dejando escapar una risa nerviosa. Listos o no, el bebé ya viene, respondió don Ernesto con una sonrisa, intentando aliviar la tensión. Pronto llegaron al hospital, donde los médicos confirmaron que el trabajo de parto había comenzado. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Alejandro no se separó de Sofía ni por un momento, mientras don Ernesto esperaba pacientemente en la sala de espera, caminando de un lado a otro con las manos cruzadas detrás de la espalda. Al amanecer, una enfermera salió con una amplia sonrisa y llamó a Alejandro y don Ernesto. Es una niña, anunció. Alejandro se llevó las manos a la cara, intentando contener las lágrimas de felicidad, mientras don Ernesto levantaba la vista al cielo con gratitud. Cuando entraron a la habitación, vieron a Sofía acostada en la cama con una pequeña figura envuelta en una manta en sus brazos. La mirada de Sofía era de puro amor mientras sostenía a su hija. Alejandro se acercó y con manos temblorosas tomó a la bebé por primera vez. «Es perfecta», murmuró, incapaz de apartar la vista de su hija. Don Ernesto, conmovido, se acercó lentamente como si temiera romper el momento. Cuando Sofía le ofreció la bebé, él la tomó con cuidado, como si sostuviera el tesoro más preciado del mundo. «Bienvenida, pequeña», dijo suavemente, sus ojos llenos de lágrimas. «Tu abuelo te promete que siempre estaré aquí para ti». Las horas siguientes estuvieron llenas de mensajes y llamadas de felicitación. Los vecinos y amigos del pueblo se enteraron rápidamente de la llegada de la bebé y comenzaron a preparar una cálida bienvenida para la nueva integrante de la familia. Incluso los padres de Alejandro, que no habían podido llegar a tiempo al hospital, se presentaron al día siguiente con lágrimas en los ojos al conocer a su nieta. «Es una belleza», dijo la madre de Alejandro, mientras acariciaba suavemente la pequeña mano de la bebé. Luego miró a don Ernesto con una sonrisa sincera. «Gracias por enseñarnos tanto, Ernesto. Esta niña tiene mucha suerte de crecer rodeada de tanto amor». De regreso en el pueblo, el día en que Sofía y Alejandro llevaron a su hija a casa, los vecinos los recibieron con flores, canciones y abrazos. La cuna que don Ernesto había hecho con tanto amor ocupaba un lugar especial en la habitación, y cuando colocaron a la bebé en ella por primera vez, todos sintieron que un ciclo se cerraba y otro, lleno de promesas, comenzaba. La pequeña, durmiendo tranquila en su cuna, parecía ajena al bullicio que la rodeaba, pero sin duda ya estaba cambiando las vidas de todos a su alrededor. Don Ernesto, mirando a su nieta, sintió que todo lo que había vivido hasta ese momento había valido la pena. Su legado de amor, humildad y esfuerzo ahora continuaría en una nueva generación. En los días que siguieron al regreso de Sofía y la pequeña a casa, la vida en el hogar de don Ernesto se llenó de una energía renovada. Los días se sucedían en un vaivén entre el cuidado de la recién nacida y las visitas constantes de vecinos, amigos y familiares que querían conocer a la niña. Cada persona que llegaba traía pequeños regalos, mantitas, juguetes, incluso comidas preparadas. Para la comunidad, el nacimiento de la bebé era una celebración compartida. Don Ernesto, sin embargo, encontraba sus momentos de mayor felicidad en los silencios de la madrugada, cuando la casa estaba tranquila y él podía sostener a su nieta mientras Sofía descansaba. En esas horas, sentado en su viejo sillón junto al taller, le hablaba suavemente a la pequeña, contándole historias de su madre cuando era niña. «Tu mamá también era así de pequeña, ¿sabes?», le susurraba con ternura. «Y ahora mírala, tan fuerte y valiente. Algún día tú también harás cosas grandes, mi pequeña». Alejandro, por su parte, mostraba una dedicación que sorprendía a todos, incluso a sí mismo. Si había sido nervioso al principio, ahora era un padre completamente involucrado. Desde cambiar pañales hasta cantarle a la bebé para dormir, Alejandro se mostraba dispuesto a aprender cada aspecto de la crianza. Una tarde, mientras sostenía a su hija en brazos, se acercó a don Ernesto con una sonrisa tímida. «Creo que ahora entiendo un poco mejor lo que significa ser padre», dijo, mirándolo con respeto. «Es un amor tan grande que asusta, pero al mismo tiempo no cambiaría esto por nada». Don Ernesto asintió, mirando a Alejandro con una expresión de aprobación. «Ser padre no es fácil, Alejandro. Es un camino lleno de sacrificios, pero también es lo más gratificante que existe. Lo importante es que estés siempre presente, como lo estás ahora». Mientras los días avanzaban, las dos familias continuaban uniendo lazos de manera natural.
Los padres de Alejandro, que antes parecían distantes, se integraban cada vez más al día a día en el pueblo. La madre de Alejandro especialmente mostraba una faceta diferente. Ayudaba a Sofía con la bebé, cocinaba junto a las vecinas y hasta aprendió a bordar con las mujeres del pueblo. En una ocasión, mientras sostenía a su nieta, comentó con una sonrisa: "Nunca pensé que un lugar tan sencillo pudiera hacerme sentir tan plena". El evento más significativo llegó una semana después, cuando ambas familias se reunieron para plantar el árbol prometido en honor a la pequeña. Eligieron un lugar especial, un claro cerca del río, donde la tierra era fértil y el sol iluminaba durante todo el día. Don Ernesto cavó el hoyo junto a Alejandro, mientras Sofía y la madre de Alejandro sostenían la pequeña planta que pronto se convertiría en un árbol robusto. Cuando el árbol quedó plantado, don Ernesto tomó la palabra, como solía hacerlo en los momentos importantes. "Este árbol no es solo para nuestra pequeña, sino para todos nosotros", dijo con una voz cargada de emoción. "Es un recordatorio de que las raíces son importantes, pero también lo es crecer hacia el cielo, sin olvidar nunca de dónde venimos". Los aplausos resonaron en el claro y mientras el sol comenzaba a ponerse, ambas familias permanecieron juntas, disfrutando del momento. La pequeña, dormida en brazos de Sofía, parecía traer consigo una paz que tocaba a todos. Para don Ernesto, ese día fue recordatorio de que la verdadera riqueza no se encontraba en cosas materiales, sino en la familia que había construido y en el amor que seguía floreciendo. Con el árbol recién plantado como símbolo de un nuevo comienzo, la vida en el pueblo continuaba, llena de momentos pequeños pero significativos que fortalecían aún más los lazos entre las dos familias. La cuna que don Ernesto había construido se convirtió en un lugar central del hogar, no solo porque la pequeña dormía allí, sino porque representaba todo el amor y esfuerzo que unía a esa familia. Cada mañana, don Ernesto encontraba una excusa para pasar tiempo con su nieta. A menudo se sentaba junto a la cuna mientras la pequeña agitaba sus diminutas manos y emitía sonidos tiernos. "Eres una fuerza poderosa, ¿lo sabías?", le decía, sonriendo. "Ni siquiera hablas todavía, pero ya has cambiado el corazón de muchas personas". En una de esas mañanas, Alejandro llegó al taller con un cuaderno en la mano. Se sentó frente a don Ernesto, quien lo miró con curiosidad. "He estado escribiendo algunas ideas", dijo Alejandro, mostrando el cuaderno. "Quiero empezar un pequeño proyecto aquí en el pueblo, algo que combine lo que aprendí trabajando contigo y lo que sé de negocios". Don Ernesto revisó las páginas llenas de bocetos y notas. Alejandro había estado diseñando un plan para crear una pequeña cooperativa de carpintería, donde los artesanos del pueblo pudieran trabajar juntos para vender sus productos en la ciudad. "Es un buen comienzo, Alejandro", dijo, devolviéndole el cuaderno. "Pero recuerda, lo importante no es solo ganar dinero. Este tipo de proyecto tiene que beneficiar a todos". "Eso es lo que quiero, don Ernesto", respondió Alejandro. "Quiero ayudar al pueblo que le dio tanto a Sofía y a nuestra familia". Esa tarde Alejandro presentó la idea a Sofía, quien se emocionó al ver el compromiso de su esposo con su comunidad. "Es una gran idea", dijo mientras revisaba el cuaderno. "Estoy segura de que mi papá estará feliz de ayudarte a llevarla a cabo". Mientras tanto, los padres de Alejandro también comenzaron a involucrarse más en la vida del pueblo. La madre de Alejandro, que antes había sido conocida por su actitud distante, organizó un taller de costura con las mujeres del lugar, enseñándoles técnicas que había aprendido en la ciudad. Al principio, las mujeres se mostraban tímidas, pero pronto se creó un ambiente de camaradería y aprendizaje mutuo. El padre de Alejandro, por su parte, ofreció su experiencia empresarial para ayudar a los artesanos locales a encontrar mejores mercados para sus productos. Aunque al principio algunos lo miraban con desconfianza, pronto se dieron cuenta de que sus intenciones eran sinceras. Con cada conversación se ganaba la confianza y el respeto de los vecinos. Un día, mientras todos trabajaban en el taller de don Ernesto, Sofía, con la pequeña en brazos, observaba cómo su esposo y su padre discutían ideas para mejorar los diseños de muebles. La escena le llenó el corazón de gratitud. Nunca habría imaginado que dos mundos tan distintos pudieran encontrar un equilibrio tan perfecto. Por la noche, mientras las familias cenaban juntas bajo las estrellas, Alejandro propuso un brindis. Por el pueblo, por nuestras familias y sobre todo por nuestra pequeña, que ha traído consigo una nueva vida para todos nosotros.
Las copas se alzaron y las risas llenaron el aire. Mientras Sofía observaba a su familia, sintió que su hogar ya no era solo un lugar físico, sino una unión de corazones que superaban cualquier diferencia. Para don Ernesto era otro recordatorio de que la verdadera riqueza radicaba en el amor y en las conexiones que hacían que la vida fuera plena y significativa. El pueblo comenzaba a transformarse de maneras sutiles pero evidentes gracias a la unión de las dos familias y los proyectos que habían comenzado a surgir. La idea de Alejandro de establecer una cooperativa de carpintería tomó forma rápidamente. Con la ayuda de don Ernesto y otros carpinteros locales, crearon un pequeño espacio comunitario donde los artesanos podían compartir herramientas, ideas y trabajo. El taller de don Ernesto, que una vez había sido un lugar tranquilo donde trabajaba solo, ahora estaba lleno de actividad. Las risas de los artesanos mezcladas con el sonido de martillos y sierras llenaban el aire. Alejandro, quien había asumido la responsabilidad de organizar los pedidos y buscar mercados en la ciudad, se convertía en un puente entre el mundo del pueblo y las oportunidades externas. Un día, mientras don Ernesto supervisaba el trabajo en el taller, uno de los artesanos, un hombre mayor llamado Jacinto, se acercó para hablar con él. Don Ernesto, nunca imaginé que a mi edad todavía aprendería algo nuevo, pero aquí, con todos trabajando juntos, siento que he vuelto a empezar. Don Ernesto, conmovido por las palabras de su amigo, respondió: Eso es lo hermoso de lo que estamos haciendo, Jacinto. Siempre hay algo más que construir, no solo con madera, sino con nuestras vidas. Sofía, mientras tanto, continuaba disfrutando de su maternidad. Aunque estaba ocupada cuidando de su hija, encontraba tiempo para involucrarse en los proyectos del pueblo. Junto con la madre de Alejandro, organizaba talleres para las mujeres, donde aprendían nuevas habilidades que podían convertirse en fuentes de ingreso. Una tarde, mientras tejían juntas, una de las mujeres del pueblo comentó: Sofía, nunca pensé que la llegada de tu familia traería tantos cambios buenos para todos nosotros. Sofía sonrió mirando a su hija, que dormía en una cuna improvisada cerca de ellas. A veces los cambios más grandes empiezan con los gestos más pequeños, respondió. En la casa de don Ernesto, las cenas se habían convertido en reuniones familiares donde se compartían historias del día y se discutían nuevas ideas. Una noche Alejandro trajo noticias emocionantes. La cooperativa había conseguido su primer gran contrato con una tienda de muebles de la ciudad. Los rostros de todos se iluminaron al escuchar la noticia, y don Ernesto, aunque orgulloso, ofreció una advertencia. Este es solo el comienzo. El verdadero desafío es mantener lo que hemos construido y asegurarnos de que siga beneficiando a todos. Los padres de Alejandro también comenzaron a sentirse cada vez más arraigados al pueblo. Su padre, quien antes se mostraba reservado, ahora participaba activamente en las reuniones comunitarias, escuchando a los vecinos y ofreciendo su apoyo. Su madre, por otro lado, se había integrado completamente al círculo de mujeres, compartiendo su experiencia pero también aprendiendo de ellas. La pequeña, ajena a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, seguía siendo el centro de atención. Cada vez que alguien la tomaba en brazos, parecía traer consigo una energía que llenaba de esperanza a todos. Para don Ernesto, cada sonrisa de su nieta era un recordatorio de que los sacrificios y esfuerzos del pasado habían valido la pena. Esa noche, mientras don Ernesto miraba el árbol que habían plantado semanas antes, pensó en cómo había crecido todo a su alrededor: la familia, el pueblo y las conexiones que antes parecían imposibles. Con una sonrisa tranquila, regresó a casa, sabiendo que el futuro no solo estaba lleno de posibilidades, sino también de raíces sólidas que sostendrían todo lo que estaban construyendo. Con el éxito inicial de la cooperativa y el fortalecimiento de los lazos familiares, el pueblo comenzó a experimentar una transformación más profunda. Lo que había comenzado como pequeños gestos, ahora resonaba en cada rincón de la comunidad. La idea de colaborar y compartir recursos se extendió más allá del taller de carpintería, inspirando a otros a buscar maneras de trabajar juntos. Un ejemplo fue el mercado local, donde varios agricultores y artesanos decidieron unirse para crear un espacio común donde vender sus productos. Alejandro, aprovechando su experiencia en gestión, ayudó a organizar el lugar, diseñando un sistema que beneficiara a todos. Sofía,
Siempre presente, se encargó de coordinar actividades para que las familias participaran, desde talleres para niños hasta demostraciones de las técnicas tradicionales del pueblo. El impacto de estas iniciativas no pasó desapercibido para los vecinos de comunidades cercanas. Gente de otros pueblos comenzó a visitar, atraída por la idea de un lugar donde el trabajo colectivo generaba resultados visibles. Don Ernesto, aunque no buscaba el protagonismo, se convirtió en una figura central para quienes llegaban en busca de inspiración. Aquí no hay secretos, decía con humildad a quienes le pedían consejos. Todo lo que hacemos se basa en algo simple, el respeto mutuo y el amor por lo que construimos juntos. En medio de este crecimiento, la pequeña hija de Sofía y Alejandro continuaba siendo el corazón de la familia. Cada día traía consigo nuevos descubrimientos, las primeras sonrisas, los balbuceos y el inicio de movimientos más firmes. Don Ernesto pasaba horas observándola, maravillado por la inocencia y el potencial que veía en ella. «Eres nuestra semilla más especial», le decía suavemente mientras la balanceaba en la cuna que había hecho. Una tarde, mientras la familia estaba reunida en el patio, Alejandro compartió una idea que llevaba tiempo considerando. «Sofía y yo hemos estado pensando que queremos quedarnos aquí de forma permanente», anunció. «Este pueblo se ha convertido en nuestro hogar no solo por lo que hemos construido, sino porque aquí encontramos lo que realmente importa». La noticia fue recibida con alegría, especialmente por don Ernesto, quien no pudo ocultar su emoción. «Aquí siempre tendrán un lugar, Alejandro. Esta tierra, esta comunidad, es tan de ustedes como lo ha sido para mí toda mi vida». Los padres de Alejandro también reaccionaron positivamente. Aunque estaban acostumbrados a la vida en la ciudad, habían aprendido a apreciar la sencillez y autenticidad del pueblo. Su madre, en particular, expresó su apoyo. «Creo que esta es la mejor decisión que podrían tomar. Este lugar tiene algo especial, algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar». Con esta decisión, Sofía y Alejandro comenzaron a planear cómo integrar sus vidas completamente al pueblo. Alejandro continuaría liderando la cooperativa, mientras Sofía quería dedicar más tiempo a enseñar en la escuela local. Ambos coincidieron en que querían que su hija creciera en un entorno donde los valores que habían aprendido estuvieran presentes en cada aspecto de su vida. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo lleno de estrellas, don Ernesto salió al patio, como solía hacer para reflexionar. Miró el árbol que habían plantado meses antes, ahora con hojas verdes que comenzaban a extenderse hacia el cielo. Con una sonrisa tranquila, pensó en cómo cada raíz, cada rama, representaba el crecimiento de su familia y de su comunidad. «Estamos en el lugar correcto», murmuró para sí mismo, sintiendo que todo lo que había soñado se estaba haciendo realidad. El pueblo vibraba con una energía que no se había sentido en años. Las iniciativas que habían nacido de la unión entre las familias de Sofía y Alejandro no solo estaban transformando el lugar físicamente, sino también fortaleciendo el espíritu de comunidad entre sus habitantes. La cooperativa de carpintería florecía, con pedidos constantes que llegaban desde la ciudad y más carpinteros uniéndose al proyecto. Alejandro, junto a don Ernesto, se había ganado el respeto y la confianza de todos, no solo por sus ideas, sino también por su dedicación. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un nuevo diseño para un pedido especial, Alejandro habló con don Ernesto sobre sus planes a futuro. «Quiero que este proyecto se mantenga incluso cuando Sofía y yo ya no estemos aquí para liderarlo», dijo, deteniéndose un momento para ajustar una tabla. «Necesitamos formar a los más jóvenes, enseñarles no solo el oficio, sino también cómo trabajar en equipo». Don Ernesto asintió, orgulloso de la visión de Alejandro. «Eso es lo correcto, muchacho. Un proyecto como este debe ser para todos y durar más allá de quienes lo iniciaron. La verdadera fuerza está en compartir lo que sabemos». Inspirados por esta idea, organizaron talleres en el pueblo para enseñar carpintería a los jóvenes. Los fines de semana, el taller se llenaba de niños y adolescentes que aprendían a usar herramientas mientras escuchaban las historias y consejos de don Ernesto. Para muchos, ese lugar se convertía en un espacio de aprendizaje y esperanza. Sofía, por su parte, continuaba enseñando en la escuela local, donde implementó proyectos educativos que involucraban a toda la comunidad. En una de las clases pidió a sus alumnos que dibujaran cómo imaginaban el futuro de su pueblo. Los dibujos, llenos de colores y detalles, mostraban cómo los niños veían un lugar lleno de árboles,
talleres, mercados y familias trabajando juntas. Sofía, al observar los resultados, sintió una profunda satisfacción al darse cuenta de que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. En casa, la pequeña hija de Sofía y Alejandro crecía rápidamente, llenando cada rincón con sus risas y balbuceos. Don Ernesto pasaba horas jugando con ella, construyendo pequeños juguetes de madera que siempre la fascinaban. Tienes un abuelo que puede hacer cualquier cosa con sus manos, le decía Sofía, sonriendo al ver la conexión especial entre los dos. Los padres de Alejandro también se habían integrado completamente al ritmo del pueblo. Su madre había abierto un pequeño taller de costura, donde trabajaba junto a otras mujeres del lugar. Su padre, aunque seguía viajando ocasionalmente a la ciudad por negocios, dedicaba cada vez más tiempo a ayudar con los proyectos comunitarios. Este lugar tiene una magia que no se encuentra en ningún otro lado, confesó un día mientras caminaba con don Ernesto. No sé cómo lo lograste, pero me has hecho querer quedarme. Una noche, mientras las familias cenaban juntas bajo las estrellas, Alejandro hizo un anuncio especial. Quiero proponer que el árbol que plantamos para nuestra hija sea el símbolo de todo lo que estamos construyendo aquí, dijo con entusiasmo. Podemos llamarlo el árbol de la comunidad, un lugar donde todos puedan reunirse para compartir ideas y sueños. La propuesta fue recibida con entusiasmo, y al día siguiente comenzaron a trabajar en un pequeño espacio alrededor del árbol, colocando bancos y una placa conmemorativa. Para don Ernesto, ese árbol representaba no solo el crecimiento de su familia, sino también el florecimiento de todo el pueblo. Sentado bajo sus ramas, miró a su nieta jugando cerca y pensó, esto es lo que significa dejar un legado. Con el árbol de la comunidad ahora convertido en un punto de encuentro central, el pueblo florecía como nunca antes. El espacio se había transformado en un lugar de reuniones, celebraciones y reflexiones. Bajo sus ramas se organizaban talleres, pequeñas ferias y reuniones donde los vecinos discutían ideas para seguir mejorando su entorno. Para todos, ese árbol era más que un símbolo. Representaba el esfuerzo conjunto y las raíces profundas que habían echado como comunidad. Don Ernesto observaba con orgullo cómo su familia y su pueblo crecían de manera conjunta. En cada reunión bajo el árbol veía cómo generaciones diferentes se unían, compartiendo historias, conocimientos y sueños. Una tarde, mientras sostenía a su nieta en brazos, señaló las ramas del árbol y le dijo, algún día, cuando crezcas, este lugar será aún más grande y fuerte, y tú serás parte de todo esto. La pequeña, ajena a la profundidad de esas palabras, lo miró con una sonrisa que iluminó su rostro. En ese momento, don Ernesto sintió una paz que pocas veces había experimentado. Todo por lo que había trabajado, los sacrificios, las noches de incertidumbre, habían llevado a este momento de unidad y esperanza. Mientras tanto, Alejandro y Sofía seguían dedicados a sus respectivos proyectos. Alejandro, con la cooperativa, lograba que los productos del pueblo llegaran a más mercados en la ciudad. Sus esfuerzos no solo beneficiaban a las familias del lugar, sino que también habían comenzado a llamar la atención de otros pueblos cercanos que querían aprender de su modelo de trabajo. Por su parte, Sofía había expandido su labor en la escuela, involucrando a más familias en proyectos educativos y culturales. Una tarde, mientras Alejandro regresaba de una reunión en la ciudad, se detuvo en el claro donde estaba el árbol de la comunidad. Allí encontró a don Ernesto sentado en un banco, mirando el horizonte con serenidad. «Todo va bien en la cooperativa, don Ernesto», le dijo mientras tomaba asiento a su lado. «Pero no puedo evitar sentir que todo esto se debe a usted, a lo que usted representa». Don Ernesto negó con la cabeza, sonriendo. «No, Alejandro, todo esto se debe a todos nosotros. Yo solo puse una pequeña chispa, pero ustedes han sido el fuego que ha transformado este lugar. Eso es lo que significa ser una familia y una comunidad». La conversación fue interrumpida por Sofía, que llegó con la pequeña en brazos. Al ver a los dos hombres juntos, sintió una oleada de gratitud. «Ustedes dos son el corazón de todo esto», dijo, colocándose entre ellos. «Y sé que nuestra hija crecerá aprendiendo lo mejor de cada uno». Los días siguientes estuvieron marcados por más logros. La cooperativa recibió un premio regional por su impacto social y la escuela de Sofía fue reconocida por sus innovadores proyectos educativos. Pero para don Ernesto los verdaderos triunfos no estaban en los reconocimientos, sino en las sonrisas de su nieta, en las risas bajo el árbol
y en la certeza de que todo lo que habían construido estaba en buenas manos. Una noche, mientras la familia cenaba junta, don Ernesto alzó su vaso para brindar. Por nuestra familia, por nuestro pueblo y por el futuro que todos estamos construyendo juntos. Esto es solo el comienzo. Las copas se alzaron y las risas llenaron el aire. Bajo las estrellas, don Ernesto supo que había alcanzado lo más importante, un legado que seguiría creciendo mucho después de que él ya no estuviera. Una semilla que había germinado en su amor por su hija y que ahora florecía en cada rincón de su comunidad. Con el paso de los meses, el pueblo se consolidó como un modelo de colaboración y resiliencia. Los proyectos que habían nacido de pequeños gestos se transformaron en iniciativas sólidas, que no solo mejoraron la calidad de vida de sus habitantes, sino que también atrajeron la atención de comunidades vecinas. La cooperativa de carpintería, liderada por Alejandro con el respaldo de don Ernesto, seguía creciendo, ahora exportando sus muebles a ciudades más grandes. En cada pieza de madera trabajada se sentía el espíritu de quienes la habían creado, y eso la hacía única. El árbol de la comunidad, ya robusto y lleno de hojas verdes, se había convertido en un lugar sagrado para los habitantes. Bajo sus ramas se celebraban nacimientos, aniversarios y reuniones donde se planificaba el futuro del pueblo. Para don Ernesto, ese árbol representaba todo lo que alguna vez soñó. Una familia unida, unida no solo por lazos de sangre, sino también por valores compartidos. Una tarde, mientras don Ernesto trabajaba en su taller, recibió una visita inesperada. Era Jacinto, uno de los carpinteros más veteranos de la cooperativa. Llevaba en las manos un pequeño banco de madera tallada con intrincados diseños. Don Ernesto, este es para usted, dijo, extendiéndole el banco con una sonrisa tímida. Usted nos enseñó a todos que el trabajo es más que solo ganar dinero. Es un legado, y queríamos que tuviera algo que representara lo que nos ha dado. Don Ernesto tomó el banco con cuidado, observando los detalles. Sus manos recorrieron la superficie lisa, sintiendo el esfuerzo y dedicación que se habían puesto en él. Gracias, Jacinto, dijo con voz entrecortada. Este banco no solo es hermoso, es un recordatorio de lo que podemos lograr juntos. Esa noche, en una reunión familiar, don Ernesto colocó el banco junto al árbol de la comunidad. Mientras su nieta jugaba cerca, miró el objeto con una mezcla de orgullo y humildad. Esto es lo que significa construir algo más grande que uno mismo, dijo a Sofía y Alejandro, quienes lo escuchaban atentos. No es solo un banco, es una historia, la nuestra, tallada en cada detalle. Por su parte, Sofía y Alejandro continuaban fortaleciendo su compromiso con el pueblo. Sofía, además de enseñar en la escuela, organizó un festival cultural que atrajo a visitantes de diferentes regiones. Fue un evento lleno de música, danzas y muestras de las tradiciones del pueblo, que dejó una marca profunda en quienes participaron. Alejandro, mientras tanto, comenzó a ofrecer talleres de liderazgo para jóvenes, inspirándolos a tomar un papel activo en el desarrollo de su comunidad. Los padres de Alejandro, que habían pasado de ser visitantes ocasionales a miembros activos de la vida del pueblo, también encontraron un propósito renovado. Su madre, quien ahora era conocida por sus talleres de costura, compartía no solo técnicas, sino también historias que conectaban a las mujeres del pueblo de formas inesperadas. Su padre, quien alguna vez parecía ajeno al lugar, se había convertido en un defensor apasionado de las iniciativas locales, ayudando a otros pueblos a replicar lo que había aprendido. Mientras la comunidad crecía, don Ernesto sentía que el círculo de su vida se cerraba de la manera más satisfactoria. Una noche, mientras observaba a su familia reunida bajo las ramas del árbol de la comunidad, pensó en todo lo que habían logrado juntos. Su hija, su yerno, su nieta y hasta los suegros de Sofía habían encontrado un hogar no solo en el pueblo, sino en los corazones de todos. Con el corazón lleno de gratitud, don Ernesto supo que su legado no estaba solo en las cosas tangibles que había construido, sino en las conexiones profundas que habían transformado un lugar y sus habitantes. Era un hombre completo, rodeado de todo lo que alguna vez había deseado. El día amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía anunciar algo especial. Era una fecha importante para el pueblo, ya que habían organizado una gran celebración bajo el árbol de la comunidad.
No solo era un evento para conmemorar los logros colectivos, sino también un homenaje a don Ernesto, quien sin buscarlo se había convertido en el pilar y corazón de todo lo que habían construido juntos. Desde temprano, los vecinos decoraron el área alrededor del árbol con guirnaldas hechas a mano, flores frescas y bancos adicionales para que todos pudieran sentarse cómodamente. Había mesas llenas de comida preparada por las familias del pueblo, y en un rincón un grupo de músicos locales practicaba canciones tradicionales que llenarían el aire de alegría. Don Ernesto llegó acompañado de Sofía, Alejandro y su nieta. Al ver el esfuerzo que todos habían puesto en la celebración, se sintió abrumado por la emoción. Esto es demasiado, dijo con humildad, mientras los vecinos se acercaban para saludarlo y agradecerle por todo lo que había hecho. Ernesto, esto no es demasiado, dijo Jacinto, el carpintero que le había regalado el banco. Esto es solo una pequeña parte de lo que todos sentimos por ti. Este pueblo es lo que es ahora, gracias a ti. La celebración comenzó con un discurso de Alejandro, quien, visiblemente emocionado, se dirigió a los presentes. Hoy estamos aquí para celebrar no solo los logros de nuestro pueblo, sino también a un hombre que nos mostró lo que significa liderar con el corazón. Don Ernesto no solo construyó con sus manos, sino también con sus valores, y ese legado es el que todos llevamos en nosotros. Los aplausos resonaron mientras don Ernesto, ligeramente sonrojado, intentaba ocultar su emoción. Luego fue Sofía quien tomó la palabra. Papá, todo lo que soy, todo lo que hemos logrado como familia, se debe a ti. Nos enseñaste que no importa cuán grandes sean los desafíos, siempre podemos superarlos con amor, esfuerzo y fe. Este árbol, este lugar es el reflejo de todo lo que nos diste. Cuando llegó el turno de don Ernesto, se levantó lentamente, con una sonrisa tranquila pero llena de gratitud. No sé si merezco tanto, comenzó mirando a todos los presentes. Solo sé que cada paso que di en mi vida lo di pensando en mi hija, en mi familia y en lo que podríamos construir juntos. Ver todo esto, este árbol, este pueblo lleno de vida, me confirma que cada sacrificio valió la pena. Hizo una pausa, mirando a su nieta que jugaba cerca. Este lugar no es solo mi legado, es nuestro legado. Y estoy seguro de que seguirá creciendo, como este árbol, porque ahora tiene raíces profundas y fuertes. La ovación fue unánime, y cuando don Ernesto regresó a su asiento, su nieta corrió hacia él, abrazándolo con sus pequeños brazos. Te quiero, abuelo, le dijo con la inocencia que solo un niño puede tener. Al caer la noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo y la música llenaba el aire, don Ernesto se sentó en el banco que le habían regalado bajo el árbol de la comunidad. Observó a su familia y a los vecinos riendo, compartiendo historias y sueños. En ese momento, supo que todo estaba en su lugar. Con una sonrisa tranquila, dejó que la paz lo envolviera. Había cumplido su misión, había construido no solo un hogar, sino un futuro para todos. El pueblo, el árbol y las personas que lo rodeaban eran el testimonio vivo de una vida dedicada al amor, la humildad y la perseverancia.